Existe un consenso en la comunidad de adeptos al fenómeno paranormal respecto a los centros poblados, donde en teoría se pueden dar con mayor frecuencia los encuentros con lo sobrenatural. Sin embargo, y muy a menudo, los bosques y páramos esconden en su interior grandes pesadillas. Es allí donde solo pocos y muy valientes se atreven a pasar la noche, para descubrir que en el mundo hay más de lo que quisiéramos conocer. La historia de hoy comienza en un pueblo, alejado de la ciudad capital de la provincia. Un grupo de 5, todos amigos de la universidad, pasan su última noche en lo que parecía ser un caserío, derruido por el paso del tiempo, pero que aún conservaba ciertas comodidades. La misión que les convocaba allí era la de poder encontrar unas ruinas antiguas. Cabe aclarar que estos muchachos no eran solamente un grupo de amigos sin más. Venían en representación de un prestigioso instituto de investigación arqueológica. Estas ruinas de las cuales hice mención podrían dar respuesta a las interrogantes que había sobre un pueblo nativo que se supone vivió allí hace más de 1000 años. El problema es que donde se suponía que antes había un páramo, donde la vegetación más alta no superaba el 1,5 metros de altura, ahora en la actualidad todo el terreno estaba consumido por una extensa y densa vegetación. El llamado bosque negro, donde la confluencia de árboles de tamaño mediano, arbustos y enredaderas hacían muy difícil su acceso, y que en varias horas de expedición solo se podían recorrer algunas decenas de metros. Ya era la 4ª y última noche que estos hombres pernoctaban allí. Al otro día sería el último de expedición, ya al atardecer regresarían a la capital. A pesar de esto, habían podido encontrar cierta evidencia de que allí habitaron culturas prehispánicas. Si bien no era concluyente, lo más importante es que no habían ido en vano, pero todavía tenían esta espina que no les dejaba tranquilos. Aún necesitaban encontrar esto por lo que habían viajado tanto tiempo. A la mañana siguiente el sol salió. 6 a.m. marcaba el reloj en una mañana de verano. Prepararon sus herramientas, cantimploras, brújulas y grandes machetes que utilizaban para despejar el área. Tomaron rumbo por el camino por el cual previamente esos mismos machetes habían servido para despejar. Era como traspasar desde el mundo de los vivos hacia el inframundo. Rápidamente la luz del sol fue engullida por la espesa vegetación que allí reinaba. Ramas gruesas y bajas impedían el paso, y las enredaderas con grandes espinas parecían hacer inaccesibles las zonas más remotas. Pero el trabajo ya estaba planteado. Era algo que les apasionaba. Después de todo, ya era el último día que allí permanecerían. O al menos eso es lo que pensaban. Poco a poco el camino de acceso fue quedando más y más lejos. Ya no se podía distinguir entre tanta vegetación cuál había sido el camino de ingreso, y si bien tenían por regla general nunca alejarse del grupo, esa misma mañana se dan cuenta que uno de los expedicionistas había quedado en el camino. Seguramente recostado en algún árbol recuperando el aliento. Ya se aproximaban las 10 de la mañana. Y la humedad del bosque y el calor del sol hacían que hasta el más fuerte se agobie por la situación. «Falta Nicolás», dijo uno de los muchachos. «Voy a regresar para ver qué sucedió. No sabemos qué le pudo pasar». El líder del grupo sugirió:
sabiendo los peligros que este tipo de expedición puede tener, que regresaran todos a buscar al muchacho rezagado. Marcaron el lugar hasta donde habían llegado con una cinta roja de marcaje y regresaron tras sus propios pasos. De manera lenta recorrieron el sendero hasta el camino principal. No había nadie, ni rastro de Nicolás. Uno de los amigos sugirió tal vez que volvió al pueblo. Es muy extraño, Nicolás jamás dejaría el grupo de esa manera. Pero el líder accedió para que Kevin tomara la camioneta y siguiera la ruta al pueblo a baja velocidad para ver si encontraba al muchacho en el camino. El resto del grupo, formado por los 3 integrantes restantes, quedarían allí, recorriendo la zona para ver si podían encontrarle, y así se despidieron al borde de la entrada de aquel extraño bosque. Pasaban las horas entre la vegetación y no había rastro de Nicolás. Exhaustos de tanto buscar y al no tener más recursos, consideraron llamar a las autoridades para pedir apoyo en la búsqueda de su amigo. Estaban desolados, sentían que esto no podía estar pasando. El panorama se veía muy oscuro, hasta que uno de ellos levantó la mirada y vio allí, frente a sus ojos, a Nicolás. Se había despojado de todo su equipo. Tampoco llevaba sus zapatos. Le vieron inusualmente radiante. Una luz muy extraña la rodeaba, pero no parecía él. «Es muy hermosa», les dijo a sus compañeros. «¿Quién?», preguntaron ellos. «La señora del bosque». «Vamos, voy a mostrarles dónde vive». Atraídos por una inusual energía, el grupo de 3 siguió a su amigo Nicolás sin hacer más preguntas y caminaron por un sendero despejado, pero no por ellos, sino que parecía que el mismo bosque se había abierto camino. Kevin, por su parte, viajaba al pueblo a gran velocidad. Claramente no había encontrado nada en el camino. 30 minutos había manejado hasta que llegó a las puertas del mismo. Se bajó y vio allí a una señora sentada en una piedra. Miró fijamente a Kevin y le preguntó: «¿Falta uno de tus amigos?». «¿Cómo sabe?», preguntó Kevin. «¿Y él llegó hasta aquí?». «No», respondió la señora, «pero el bosque, que podía verse desde lejos, ya que era inmenso, se comporta de manera extraña cada vez que alguien allí se pierde. Nosotros aquí en el pueblo podemos sentirlo. No es la primera vez que sucede. Ustedes insistieron en ir hasta allí. Te recomiendo que ya no regreses. Quienes allí permanecen ya no tienen salvación». Kevin, al escuchar esto, no dio razón a las palabras de esta vieja y regresó a toda velocidad en su camioneta a intentar rescatar a sus amigos. En el bosque, estos hombres seguían el camino marcado por Nicolás. Poco a poco pudieron sentir una brisa de aire fresco que llegaba desde el final del camino, que el bosque mismo había formado, y vieron allí mismo un arroyo donde corría un agua muy cristalina y fría. Se apresuraron a meterse. Inmersos en un letargo inexplicable, obedecían todas las instrucciones que aquella figura alta y delgada, que ahora se encontraba al lado de Nicolás, les dictaba. 2 de ellos lograron meterse al agua, pero uno de ellos estaba a punto de meterse cuando de repente escuchó la bocina de la camioneta que sonaba a todo volumen. Era Kevin, que les estaba llamando. Este ruido perturbó el letargo en el que estaba y despertó de repente. Se sobresaltó grandemente y vio a sus amigos metidos en el agua podrida de un pantano, retorciéndose cual gusanos y rasguñando con furia su propia carne. El espanto era inmenso, hasta que vio detrás de sí mismo a Kevin, ya sin vida, tirado en el piso, su cuerpo corrupto muy lastimado. Estaba a los pies de una imagen espectral muy alta y oscura, una sombra sin rostro que le estaba invitando a ir hacia él. Este joven sobreviviente
tomó coraje y, rodeando a la figura, corrió lo más rápido que pudo entre las ramas y espinas. El bosque había vuelto a su forma original, muy oscuro e impenetrable. De todas formas, se las arregló para salir de allí, a pesar de lo difícil que resultó, y de un momento a otro salió al camino original, este que habían hecho él y sus amigos durante el primer día de expedición. Corrió lo más rápido que pudo, y allí le vio a su amigo Kevin, quien estaba desesperado. No sabía qué hacer. Le vio. ¿Los demás estaban bien? ¿Encontraron a Nicolás?, preguntó. Todos están muertos. Vámonos, dijo este joven. Y sin mediar más palabras, tomaron rumbo lo más rápido posible hasta el hospital más cercano. Dieron aviso a las autoridades y se armó una expedición de búsqueda. Pero no hizo falta buscar mucho, ya que al llegar al pie del bosque estaban los 3 cuerpos muy lastimados. Se encontraban al inicio del camino, colocados uno al lado del otro, con flores a su alrededor. Parecía que habían entregado su alma como ofrenda al bosque o a lo que allí moraba. Si el video te gustó, comenta y comparte. Esto fue El Horror.